Y estamos entonces por iniciar el último módulo, ¿verdad? El quinto, que lleva por título el modelo CAPM o CAM, como también se llama, ¿verdad? Vamos a... ¿Se escucha bien, verdad? Sí, profe. Ok. Y ok. Bien. Modelo CAM en inglés puede ser Capital Asset Pricing Model. Y en español, modelo de valorización de activos de capital. Es un modelo que se utiliza pues para determinar el rendimiento que podría esperar un inversionista por invertir en un activo, ¿no? Una herramienta financiera. Desde el punto de vista del inversionista, ¿verdad? La empresa en la cual invierte su dinero en un activo del cual se espera obtener la rentabilidad. Y si lo vemos desde el punto de vista de la empresa, es el rendimiento que el inversionista obtiene pues, en un costo para la empresa, ¿verdad? Es un costo para la empresa, es decir, lo que la empresa le está brindando a ese inversionista que, valga la redundancia, invirtió en la empresa. Es decir, que el CAPM es la rentabilidad mínima que la empresa debe pagarle al inversionista, en otras palabras, ¿no? Así que hay dos maneras de ver. ¿Ok? Bien. Entonces, tenemos la fórmula ya desglosadita, ¿verdad? Eh, y sabemos también que un inversionista quiere invertir su dinero, obviamente para obtener rentabilidad, ¿no? Y en esta fórmula de cálculo del CAPM, ese rendimiento, ¿no? Le vamos a denominar o está denominado por la letra KE, lo que es KE, rendimiento, ¿verdad? Aquí está rentabilidad esperada o costo del patrimonio. ¿Okay? Y bueno, eso representa la versión de más bajo riesgo que se puede encontrar. Y esto, como ya sabemos, eh, digamos, asociado pues a esos bonos pues emitidos por países, ¿verdad? También sabemos que es un instrumento de bajo riesgo si utilizamos como algún tipo de medida los bonos, por ejemplo, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? Eso vamos a hablar más adelante. Y entonces a la tasa de rendimiento que ofrecen estos bonos se le conoce como tasa libre de riesgo, ¿verdad? Y esa tasa de libre de riesgo es la que está representada por la letra RF. Por acá la tenemos, ¿no? RF, tasa de libre de riesgo, es el rendimiento mínimo aceptable que se espera recibir por la inversión. ¿Ok? Entonces ya tenemos que la rentabilidad es igual a esta partecita de acá, ¿verdad? Que me incluye
una tasa libre de riesgo, ¿verdad? Ok. Bien, entonces, como es una inversión de bajo riesgo, como ya hemos dicho en otras ocasiones, estos también ofrecen una rentabilidad bastante baja, ¿verdad? Pero el inversionista desea una rentabilidad lo más alta posible, ¿no? Y que sea superior a esa tasa libre de riesgo, ¿sí? Entonces, hace que la fórmula de rentabilidad esperada por el inversionista se incorpore esa tasa libre de riesgo, ¿verdad? Por la otra parte, también se recomienda revisar las alternativas de inversión que tienen algún riesgo moderado, ¿no? Por ejemplo, invertir nuestro dinero en una sola empresa sería una inversión de alto riesgo, como lo hemos expresado en anteriores ocasiones. Sin embargo, en vez de invertir en una sola acción, pues se puede invertir simultáneamente en acciones de varias empresas, ¿no? Entonces ya ahí comenzamos a diversificar ese portafolio de inversiones. Y esto es lo más recomendable, obviamente, ¿no? Entonces, normalmente estos portafolios de acciones están conformados por empresas de mercado y al rendimiento de este portafolio lo vamos a denominar rendimiento o rentabilidad del mercado y esa se va a identificar con la letra RM, ¿verdad? RM, ¿sí? Fíjense bien, aquí estamos desglosando la primera parte RF que incluye, digamos, un nivel de riesgo bajo. Pero también tenemos que incluir ya ese nivel de riesgo moderado y entonces la fórmula me indica que debo incluirle el RM, que es el rendimiento del mercado, menos ese premio a riesgo, ¿verdad? Y para completar la fórmula, ¿verdad? Ya incluso viéndola con riesgo alto, entonces a la fórmula final le vamos a incluir una beta, ¿sí? Es lo que me está diciendo el desglose de la fórmula, que obviamente va a ser esta al final. Pero seguimos viendo entonces la teoría y me dice que estos portafolios de acciones ofrecen un rendimiento más alto que la tasa libre de riesgo. Estamos acá, ¿sí? Y dijimos que el inversionista quiere una rentabilidad adicional de la que se obtendría con la tasa libre de riesgo. Entonces, esa rentabilidad adicional se va a expresar, como hemos mencionado, matemáticamente como la diferencia entre el rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo. Rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo. Y esa rentabilidad adicional es lo que se conoce como prima de riesgo del mercado, ¿verdad? Esa combinación de RM menos RF es prima de riesgo del mercado. Ok. Ahora, como el inversionista quiere ganarse esa rentabilidad adicional, entonces se debe incorporar ese componente a la fórmula, ¿verdad? Y quedaría entonces ya en este riesgo moderado, ¿verdad? También, pues, la rentabilidad esperada por el inversionista es igual a la tasa libre de riesgo más la prima por riesgo del mercado, ¿verdad?
Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el inversionista desea una rentabilidad mayor a esa tasa libre de riesgo y también al rendimiento del mercado. Entonces, en ese caso ya tendríamos que explorar las alternativas de inversión ya con un riesgo alto, ¿cierto? Y es ya la última fase de esa fórmula. Y esta alternativa de inversión de más alto riesgo se trata de invertir pues directamente en una empresa que si compramos una acción de una empresa, y les recuerdo, siempre existirá la regla de mayor riesgo, mayor rentabilidad, ¿no? Todo lo contrario a lo que habíamos mencionado. Y eso se debe a la volatilidad, pues, o incertidumbre que sufren los precios de las acciones de algunas empresas o de la mayoría de las empresas. Entonces, fíjense bien, para medir esa volatilidad de la rentabilidad de una acción con respecto a la volatilidad del mercado, entonces se incorpora esa beta que estamos mencionando, ¿verdad? Y eso va a ser como un multiplicador de la prima de riesgo del mercado, ¿sí? Me dice acá que la beta mide la volatilidad de la rentabilidad de una acción con respecto a la volatilidad de la rentabilidad del mercado, ¿ok? Entonces, dependiendo de la volatilidad y el riesgo de la acción, la beta se va a encargar de, la función va a ser de amplificar o de reducir el rendimiento esperado por el inversionista. Y bueno, pues al final de cuentas la fórmula quedaría de esa manera. Deme un momentito. Ok. Esto en cuanto pues a lo que es un poco de la teoría de la fórmula. De repente cuesta un poquito entenderla, pero ya cuando vamos a la práctica vamos a ver que se ve más claro el asunto. Ok. Hace como mucho calor acá y estoy tratando de secarme acá con una toalla para un momentito. Sí, que se me está empañando hasta los lentes, se me están empañando. El calor que hace. Bien, entonces, a ver. Hablando nuevamente de esa tasa libre de riesgo, ¿verdad? Habíamos dicho que es el rendimiento que obtenemos por invertir, ¿verdad? En esa alternativa de inversión más segura y con mejor calificación del riesgo de mercado, ¿no? Entonces, lo normal es tomar como referencia, cuando estamos hablando de, y voy por acá atrás, un riesgo bajo, ¿verdad? Un riesgo bajo. Lo normal es tomar como referencia la tasa de bonos del Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? Con vencimiento a 10 años, ¿verdad? Es lo normal. Y en ocasiones se puede utilizar los bonos del Tesoro de los Estados Unidos con vencimiento a 20 o 30 años, ¿no? Pero lo normal es a 10. Todo va a depender obviamente de ese criterio que tenga el analista, ¿verdad? Ok. Entonces,
Bien, aquí también tenemos pues dónde ubicar la página. De hecho hay otras páginas, pero a mí me gusta la investin.com, ¿verdad? Donde podemos ver el rendimiento de los bonos de los Estados Unidos. Vamos a darle un repasón. A ver, aquí. Vámonos acá, digamos, investing.com, ¿verdad? Nos vamos a ponerlo en español, ¿verdad? Me dice bonds, que es bonos. Aquí donde dice, bueno, no lo puse en español. Ok, ahora sí, mercado, ¿verdad? Donde dice mercado, me ubico en bonds, ¿verdad? O en bono. Voy hacia abajo. O mejor también, lo que es más rápido, déjeme ver una cosa acá. También más rápido para no estar buscándolo tanto. Puedo poner acá en el Google rendimiento de los bonos del tesoro, tal cual está ahí en lo que es el PPT, rendimiento de bonos del tesoro, del bono de Estados Unidos a 10 años. Bonos de Estados Unidos a 10 años. Aquí. Y ahí ya me va a aparecer directamente, ¿no? Le va a aparecer mi rendimiento, ok, Invest In. Así es más directo para no estar buscándolo bajo. Y aquí ya está el título, ¿no? Rendimiento del bono, ¿verdad? Y voy a la información histórica, ¿sí? Ya acá puedo descargar los datos, ¿verdad? ¿Se acuerdan ya cómo descargar esos datos, ¿verdad? ¿Sí? Ok, de esta manera entonces se ubica lo que es la data, una de las primeras datas que vamos a utilizar para realizar la fórmula, ¿ok? Vamos a aperturar acá también. A ver. Ok, finanzas 2. Ajá, vamos a aperturar un Excel. Ok. ¿Me están siguiendo? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, se escuchó. No hay preguntas, ¿verdad? Bueno, se demora un poquito el Excel en abrir.
Ok. Y bien. A ver, seguimos por acá. Y tenemos entonces que tomar, digamos, el último, a ver, el último dato que encontramos, ¿verdad? El último dato que encontramos. En esta parte yo les había dicho que descargar, no hay que descargar. Solamente con el último dato es el que tenemos que tomar en cuenta. Digamos que yo al final de, de todo, pues esta es la tablita que ustedes tienen que llenar, ¿verdad? Estamos tomando en cuenta la empresa Walmart como ejemplo. Entonces la tasa libre de riesgo, habíamos dicho que la encontramos en esto de los bonos del tesoro. Y esa tasa libre de riesgo, bien, no va a dar la misma cifra porque obviamente esto fue tomado en, en en otro instante, en otro momento del tiempo. Y tú podemos tomar este último dato, ¿sí? Este último dato que dice 3.734, ustedes lo ubican aquí, ¿sí? Ustedes lo van a ubicar ahí. ¿Me sigue? Obviamente 1.6633, este ejercicio es un ejemplo, ¿no? Que se hizo, no recuerdo, hace un tiempo atrás. ¿Me siguieron? ¿Estamos ahí de acuerdo? Este es el último dato de cierre de los bonos que ustedes tienen que ubicar para entonces, esta sería la parte de la fórmula. Si ven, la fórmula está RF, acá RM, después la diferencia, ¿verdad? Y el beta. Estos cuatro filas representan la fórmula. ¿Estamos bien? Obviamente, cuando ustedes vayan a hacer el ejercicio el fin de semana, ya esta cifra va a variar, ¿sí? Ya sea al alza o a la baja, pero va a variar. ¿Ok? 163. No recuerdo cuándo fue ese 163. Vamos a ver si está por aquí. Bueno, no está. Se fue hace un par de meses que se hizo este ejercicio. Ok, seguimos entonces por acá. No hay pregunta, ¿verdad? Bien. Ok, vamos con ese RM. Y no es Ricardo Martinelli, es rentabilidad de mercado. Ok. Bien, la rentabilidad del mercado es el rendimiento que obtiene el inversionista que opta por invertir, ¿no? En alternativa de riesgo diversificable, ¿verdad? Normalmente se utilizan los índices bursátiles o índices de mercado como un indicador para calcular la rentabilidad del mercado. No me está hablando de bonos, sino me está hablando de índices bursátiles, ¿verdad? Índice bursátil. Y estos índices bursátiles están conformados por acciones, ¿no? De diferentes empresas, digamos, un promedio. Cada índice tiene una manera diferente de promediar esa rentabilidad de mercado, ¿no? Entonces,
por lo cual pues se considera que los índices bursátiles incorporan un riesgo ya diversificado, ¿no? Bien, fíjense bien, aquí hay un ejemplo de la cantidad de índices que hay. Si ustedes estuvieran, digamos, tomando una empresa europea, que no creo, porque las que vi son todas de Estados Unidos, podrían ubicarse en alguno de estos índices, ¿verdad? Pero como no, entonces creo que ustedes se van acá a América, ¿no? Ahí está el índice Dow Jones, que es de Estados Unidos, Nasdaq, Compose, el Nasdaq 100, el Standard Poor's 500, ¿verdad? Y el resto son de países de América Latina, ¿verdad? Y aquí, bueno, es la definición que me dice que es un índice, que es un índice estadístico, un índice bursátil, es un índice estadístico compuesto por un número que permite estudiar las fluctuaciones o variaciones del valor de las acciones que componen dicho índice en un determinado periodo de tiempo. Ok, pero yo cómo sé, digamos, ustedes pueden googlear, a ver si le aparece, digamos, McDonald's, eh, a qué referencia tiene el índice de la empresa McDonald's, a dónde se ubica, ¿sí? Pero para hacer un ejercicio, digamos, más práctico, podemos utilizar ese índice Standard Poor's 500. ¿Por qué ese Standard Poor's 500? Porque toma las empresas, las 500 empresas con mayor cotización del mercado. Y yo creo que sin duda de las empresas que ustedes eligieron están dentro de esas 500 empresas. Así que podemos tomar al unísono a todos los grupos pues, estos están por 500. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿No? Están callados hoy. ¿Están ahí? Estoy preocupado. Sí, profe. Ok, entonces, fíjense bien. Estamos entonces, ya determinamos esta cifra. Estamos en esta cifra, ¿verdad? Y esta cifra, obviamente, yo tomo lo que es el índice Standard Poor's, ¿verdad? Miren que es, eh, yo puedo tomar 10 años, ¿sí? Acá hay 10 años, ¿verdad? A ver, obviamente ustedes pueden tomar años más recientes, ¿no? El 22, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 años. Los 10 últimos años ustedes pueden tomar lo que es el cierre, ¿verdad? El cierre. Lo ubican en esta columna y ustedes ya le sacan la rentabilidad. Con esa rentabilidad promediada, ¿verdad? Ya el promedio es entonces mi RM, la rentabilidad del mercado. Esta que está acá. ¿Estamos bien? Y ese índice Standard Poor's también lo pueden ubicar en esta página de InvestIn también. Aquí en índice, ¿verdad? Índice, mírenlo acá, Standard Poor's 500. Le doy clic ahí. Y aquí sí hay que descargar la información. Mm,
Ok, y me voy, acá me va a decir en periodo mensual, pero yo lo puedo tomar, yo puedo tomar la data, si me voy acá, fíjense que al 31 de diciembre, ¿verdad? Del respectivo año, ¿verdad? Ese es el último dato que ustedes pueden tomar. Digo, también pueden tomar una data mensual, ¿sí? También pueden tomar una data mensual, pero ya se le... y acá pueden filtrarlo también, ¿no? La fecha, ¿ok? Bien. Y tomar entonces este dato de lo que es el cierre para promediarlo. Bien. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ok, entonces ya tenemos RF, ya tenemos RM, y ahora nos falta la prima al riesgo, ¿verdad? Que la prima al riesgo habíamos dicho que es la de diferencia entre RM y RF. Es decir, que es una simple resta, ¿verdad? Restamos RM menos RF, ¿sí? Una simple resta. Ok, ya tenemos, nos faltaría entonces lo que es la beta, ¿verdad? Y la beta es, habíamos dicho, que es una medida de riesgo, ¿no? Que relaciona esa volatilidad de la rentabilidad que tienen las acciones con una volatilidad de la rentabilidad del mercado, ¿verdad? Entonces es importante señalar que cuando se calcula, utilizamos un beta que le dice un beta apalancada, ¿no? Entonces hay una diferencia entre un beta apalancada y una beta desapalancada, pero quizás no vamos a llegar hasta acá, quizás vamos a llegar hasta aquí solamente. Entonces, esa beta, ok, ¿cómo calcular esa beta? Bien, vámonos por acá. Aquí tenemos, ¿verdad? Ya ustedes habían tomado, bueno, aquí sí hay que ampliar el rango un poquito más. Si ven, si ven lo que es el índice de Standard & Poor's, nuevamente, pero ya me lo está dando de manera diaria, ¿verdad? De manera diaria. ¿Y cuántos datos hay? Vamos a ver. Hay unos, bueno, no lo se ve aquí, vamos a ver si se ve, unos 60 datos. 60 datos, ¿verdad? De manera diaria. Y obviamente aquí está también por el otro lado el precio de las acciones de Walmart, también con 60 datos y con la misma fecha, ¿verdad? Entonces acá ustedes le aplican la rentabilidad a lo que es el índice y también a lo que es la acción. Ya ustedes saben que la rentabilidad es simplemente tomar el dato más reciente menos el dato anterior, entre dato anterior o menos uno, ¿verdad? Esa es la fórmula para calcular lo que es la rentabilidad. Entonces, calcular la rentabilidad del índice y también la rentabilidad de la acción de Walmart. ¿Ok? Ok. Una vez ya tomado ese dato, ¿sí? Ese dato, vamos a ver qué más nos dice por aquí.
Ajá, ya esto ya lo pasamos. El beta, mira cómo se ve un beta en una pantalla de Bloomberg, ¿verdad? Que aquí hay datos, obviamente automáticos, ¿verdad? Donde se señala la beta, ¿verdad? La beta ajustada, lo que es un R cuadrado de correlación, la desviación estándar, bastante estadística, ¿no? Bastante estadística y cómo se ve una correlación, digamos, ascendente y directa, ¿verdad? Entre ese índice IBEX que está aquí y, bueno, no sé cuál es la otra variable que examina. No la veo por ahí. Quizás se acortó la información. Pero bueno, es lo que más o menos de manera manual estamos intentando hacer, ¿no? Ok. Entonces, bien. Bueno, aquí está la descripción de lo que estoy haciendo, ¿no? Para cualquier cosa también tengan eso, que donde obtengo lo que es la RF, ya habíamos dicho, que es del rendimiento de bono, esa tasa libre de riesgo, ¿verdad? Ese es el paso 2. El paso 3, ya tomar ese último dato, ¿verdad? Y nos da, por ejemplo, ese 1.63 que habíamos calculado en ese, bueno, aquí está, ¿ve? En ese periodo de tiempo fue, digamos, en el 25 de octubre, ¿sí? Por allá fue. Ok. Bien, entonces acá, ¿cómo se calcula la RM? Ya habíamos dado esto, que habíamos dicho que incorporar ese índice Standard & Poor's, el precio del cierre, los últimos 10 años, y sacarle la rentabilidad, ¿verdad? Y entonces promediar esa rentabilidad y nos da como resultado el rendimiento del mercado. Y simplemente acá lo que es para calcular la prima de riesgo es la diferencia entre rendimiento del mercado y la tasa libre de riesgo y nos da como resultado ese 11.90, ¿verdad? Y el beta ya habíamos empezado a analizarlo, ¿no? Me devuelvo acá, unos 60 datos diarios, los últimos 60 datos diarios, ¿verdad? Y para calcular el beta, me fijo entonces en la rentabilidad, ¿sí? Y fíjense bien, hay una fórmula que dice fórmula de pendiente. Pendiente. Vamos a hacerla aquí. Me voy a insertar, ¿sí? Insertar. Busco la fórmula estadística, no está, pero aquí en más funciones está. Ahí está estadística. Y busco pendiente, ¿verdad? Pendiente. Pendiente. Ahí está, pendiente. Me dice que devuelve la pendiente de una línea de regresión lineal de los puntos dados. Ok. Conocido Y, me dice que, bueno, conocido Y, ubicamos lo que es la acción de Walmart. Sombreamos todos los 60 datos hacia abajo. La rentabilidad de Walmart, ¿verdad? Y conocido X, entonces sombreo el índice o la rentabilidad del índice Standard & Poor's, ¿verdad? Le doy a aceptar y me da el mismo dato, ¿lo ven? El mismo dato. ¿Qué hemos hecho aquí? Esa pendiente, ¿qué significa? Es
lo que hizo la Bloomberg es esto, ¿no? Esta es la pendiente, ¿verdad? Esta es una pendiente, ¿sí? Esta es una pendiente. Y nosotros con el uso del Excel, pues lo podemos haberlo identificado. Ok, entonces tenemos esa pendiente que la llevamos, ok. Aquí no me da igual, no sé por qué no me dio igual el dato, quizás, ya me acuerdo por qué. Porque yo utilicé no todos los datos, no todos los datos correspondientes, pero yo podría poner ese 0.39, lo que me dio esa pendiente. Esa sería la beta apalancada, ¿ok? Los datos de la pendiente. Venimos por acá, ¿sí? No me dio exacto porque yo no tomé todos los datos. Me dio como perecita tomar todos esos datos. Y así que me salió obviamente un poco diferente el asunto. Pero podemos, acuérdense que esto es promedio, ¿no? Así que podemos utilizar exactamente eso. Otra forma de hallar esta, voy a borrar aquí ya, ¿verdad? Ese beta, ya para que ustedes también tengan una noción de algo, un poquito de estadística, es tomar la covarianza y la varianza, ¿verdad? Términos estadísticos, ¿verdad? Y después dividirla, ¿no? Y eso también me lo hace el Excel. Digamos que yo tomo acá, que exactamente me voy acá donde dice la fórmula y me dice covarianza, ¿no? Busco covarianza, por aquí estaba, covarianza, ¿dónde está? Covarianza P, esta de aquí. Sí, entonces matriz 1, ¿verdad? Matriz 1. Y matriz 2. Y me da igual, ¿no? ¿Verdad? La covarianza. Y asimismo también puedo ubicar lo que es la varianza de P, ¿verdad? La varianza de P es lo mismo, nada más que, bueno, utilizando solamente un solo dato que es el índice. Vamos a hacerlo. Entonces pongo varianza P en estadística también. Me voy al final, varianza P, esta de aquí. Calcula la varianza en función de la población total. Y el único dato es, vamos a quitar este de aquí. No vaya a ser que lo tomen en cuenta. Ok, ahora sí, solamente el Standard & Poor's, la rentabilidad. Bien, le doy a aceptar y ahí me da prácticamente el mismo resultado, ¿verdad? Entonces, para calcular el beta es simplemente la división entre lo que es esa covarianza entre la varianza y me da el mismo resultado de 34,9, ¿verdad? ¿Lo ven? Y hay otra manera también de
sacar lo que es la pendiente y que me dé otros datitos, si yo digo inserto, ¿verdad? Me voy acá a donde está, dice gráfica de dispersión. Vamos a tomar esta gráfica, a ponerla aquí y le digo seleccionar datos. Me voy a modificar. Le digo que mi variable independiente X es el índice Standard & Poor's, porque ese es el que, digamos, el que está moviendo al mercado. Y mi variable Y, que va a estar en función de esa variable independiente, ¿no? Y esta sería la variable dependiente, que son las acciones de Walmart, la rentabilidad de las acciones de Walmart. Le doy a aceptar. Ajá, a ver qué nos dice esto. Ok. Nos da una nube de puntos, ¿no? Una nube de puntos. Yo me posiciono en cualquiera de los puntos y con el clic derecho del mouse, clic derecho, busco donde dice agregar línea de tendencia, ¿verdad? Ahí me sale por default lineal, ¿cierto? La dejan ahí y si no está, clic en lineal. Bajo por acá y le digo, preséntame el R cuadrado y preséntame la ecuación del gráfico. ¿Ok? Ahí automáticamente aparecen los datos. Lo agarrando, ¿verdad? ¿Sí? Y miren la X, ¿cuánto da? Lo mismo que el 34.9, ¿verdad? Aquí la X. Pero la información adicional es que me dice que el R cuadrado es un 11%, ¿verdad? ¿Qué me está indicando eso? Que este gráfico me indica que hay una correlación directa porque está ascendente. Si hubiera sido la línea hacia abajo, es una relación indirecta, ¿verdad? Pero en este caso es una relación directa, ascendente, ¿verdad? Pero una relación bastante débil, porque el R cuadrado está lejos de 1, de 100, ¿verdad? Tiene un 11% solamente. Y eso se evidencia porque hay puntos bastante dispersos a esa línea, ¿verdad? Entre más cercano estén los puntos a la línea de regresión, entonces el R cuadrado sería más cercano a 1. Ok, eso nada más para que ustedes tomen en cuenta otro datito, ¿no? Y es simplemente lo que me hizo acá, pero acá el R cuadrado, si lo ven, es de 69%, una correlación un poquito más regular, digamos, porque también se ve una nube de puntos, algunos puntos dispersos, ¿no? Pero es bastante, y era una relación directa también. Es decir, ¿qué es directa? Si el índice Dow Jones, no, el índice, ¿cuál era? El Standard & Poor's sube, entonces también va a subir la rentabilidad de Walmart, ¿sí? Es lo que me está diciendo esa tendencia, ¿verdad? Si hubiera sido lo contrario, una recta descendente, entonces es todo lo contrario, ¿no? Si sube
el estándar, la rentabilidad del Standard & Poor's, entonces las acciones de Walmart bajan. ¿Ok? Preguntas, dudas. Al final de cuentas te quedaría esto en el resultado que me dio del beta sería 34.9. Sería en vez de este 47, 34.9 el resultado. Y obviamente, pues entonces aplico la fórmula, ¿verdad? Aplico la fórmula para tener ese costo de patrimonio, que lo que estamos sacando es el CAE, ¿no? La rentabilidad al final. Y me dice que es simplemente tomar esa tasa libre de riesgo, poner entre paréntesis lo que es la prima de riesgo del mercado, ya sabemos que es la diferencia, y multiplicarla por el beta, ¿sí? Y me da entonces 7.31%. Y esto, vamos a verlo acá. Okay. Y ese punto 7.31%, aquí tenemos las conclusiones. Desde el punto de vista del inversionista, el rendimiento mínimo que puede esperar por invertir en Walmart es ese, 7.31%. Y desde el punto de vista de la empresa, el costo mínimo esperado por mantener la financiación o aportes del inversionista también es de 7.31. Acá también hay otro dato que me dice que el beta me dio 0.39, ¿verdad? Bueno, yo tenía aquí, al final tenía yo 0.47. Vamos a tomar ese dato también para justificar esta conclusión. Si el beta es mayor que 1, me dice que la acción es más volátil o más riesgosa que el mercado. ¿Sí? Hay que tener un poquito de cuidado si el beta es mayor que 1. Si el beta es igual a 1, pues tiene la misma volatilidad del mercado. Y si el beta es menor a 1, que es el resultado que nos dio, entonces la acción es menos volátil o menos riesgosa que el mercado. Ya que hay, digamos, un riesgo bastante bajo según lo que me está indicando el mercado, ¿no? Y otra conclusión es que en el caso del Walmart, la acción es 52 veces menos volátil o menos riesgosa. Es decir, que de ese 100, de un, a ver, de un 100, vamos a, un momento aquí, ajá, de un 100%, yo le resto ese 47%, me da, bueno, más o menos los 52, ¿verdad? Aquí fue porque no utilicé no utilicé a ver, ¿dónde es que estaban? 47.82. A ver, vamos a ver. En base a 1 menos 0.4782. 52.18. ¿Ok? En vez de 100 le puse 1 y utilicé todos acá los dígitos, ¿no? Me dio 52 y ese 52 es el que se refiere a esta conclusión. En el caso del Walmart, la acción es 52 veces menos volátil o riesgosa que el mercado. Si el mercado crece 1%, la acción crece 42. Bueno, aquí no es 42, es 47. 47.
No sé por qué marqué 47. Y si el mercado decrece en 1%, entonces la acción decrece en menos 47, que es el resultado de la beta. ¿Me siguieron? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Nadie. Silencio. No hay preguntas, no hay duda, nada, todo clarito o no se entendió nada. ¿Qué me dicen? Profe, disculpe una consulta. Dígame. Esta parte también va incluida en el proyecto integrador. Sí. ¿Y todas las tareas desde el principio van o solamente es algo resumido de la historia de la empresa, por lo menos McDonald's? ¿Cuáles fueron las inversiones? ¿Cómo así? Repítame la pregunta. Sí, lo que quería saber es que el proyecto integrador tiene que la información de la empresa que fue seleccionada. Ah, sí. Adicional, las inversiones que hicimos, que realizamos pues dentro del portafolio, Ajá. también la debemos de incluir dentro Ok, del proyecto. no hay preguntas acá, ¿verdad? Para entonces darle respuesta. Ok, voy por acá. Cerrar aquí. Bien. Vamos aquí a la guía del proyecto, ¿verdad? Ok, ya ustedes tomaron cada uno la empresa. Vamos a alargar esto aquí, no veo mucho. Ok. Ya ustedes invirtieron, ya tienen adelantado esa parte. Esta parte también, ¿verdad? Invirtieron en lo que es el cripto. Para la presentación final debe incluir lo comprendido en el módulo 4, que es la teoría de la cartera, y el módulo 5, este que acabamos de dar. Es decir, que ya prácticamente ustedes tienen un avance, ¿no? De lo que es el proyecto. Entonces, al final también una manera de concluir ese proyecto podría ser que me respondan a esas preguntas, ¿no? ¿Por qué decidieron invertir en ese portafolio? Cuando hablo de portafolio es la combinación. Obviamente, ya ustedes eligieron la primera empresa y el otro, ¿por qué decidieron invertir en oro, en criptomonedas, etcétera? Algo resumido, ¿no? Que también creo que en uno de los módulos también ustedes ya habían plasmado esto. ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Han logrado generar ingresos o pérdidas? ¿Cuál fue el comportamiento del mercado? ¿Verdad? Dentro de ese portafolio de inversiones, algo que le llamó la atención, algo que le llamó a ustedes la atención, ¿verdad? Si hubo una subida, una bajada de esas acciones, y mencionar otros datos relevantes de su inversión, acontecimientos importantes o eventos que hayan tenido impacto o que vengan
o que estén por impactar también, ¿no? Por ejemplo, Microsoft últimamente está vinculado, fíjense ustedes que Microsoft tiene esa herramienta 365, por ejemplo, que es bastante utilizada y está cada día actualizándose un poquito más, ¿verdad? Eso por un lado. Lo otro, que se está metiendo en lo que es la inteligencia artificial, ¿verdad? Está vinculado con ese chat GPT, ¿verdad? Y eso obviamente eh, pudiera ser síntoma, pues, de una apreciación de las acciones de Microsoft, ¿verdad? Por ejemplo. No sé si respondo a la pregunta. Susana. Se fue. Listo, profe. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Ah, ok. ¿Alguna otra duda? No. Bueno. Bueno, sí les voy a pedir que aquí la universidad me mandó a que por favor, bueno, ya van dos estudiantes que acabaron de llenar la encuesta y me mandó una de 10 personas, solamente habían llenado 3 la encuesta. Y ahora con esas dos personas que acabaron de llenarla son 5, o sea que no llegamos ni al 50%. Y se los envié a través de acá del grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para que por favor las personas que no hayan llenado la encuesta, favor de cumplir con ese requisito bien importante para la universidad. Bien, si no hay preguntas, no hay duda, entonces lo dejamos hasta aquí para que vayan a descansar. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.